Buenos días. Hoy queremos abordar un tema que con frecuencia preocupa a pacientes oncológicos y es el miedo a la recaída, lo que muchos describen como tener que volver a empezar de nuevo. Este temor es una de las inquietudes más comunes tras finalizar los tratamientos. Y no hablamos únicamente de ansiedad, sino de una vivencia que puede condicionar profundamente el día a día, desde la forma en que se planifica el futuro hasta la sensación de estar siempre en alerta, especialmente ante cada revisión médica, ¿no? Comprender este miedo resulta esencial para poder acompañar mejor a quienes lo experimentan y ayudarles a recuperar seguridad, confianza y calidad de vida. Para profundizar en este tema, contamos hoy con la participación de Ángel Freire, psicólogo en ADICAM. ADICAM es una asociación que brinda apoyo integral a pacientes con cáncer de mama y ginecológico y que trabaja cada día para mejorar su bienestar emocional y social. Así que nada, Ángel, te cedo la palabra cuando quieras. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Muchas gracias, primero de nada, por invitarnos en esta ocasión a esta charla virtual por parte de toda ICAM. Y sí, hoy vamos a hablar un tema que es bastante común y habitual y preocupa un poquito a todos los pacientes, que es el miedo a la recaída en el cáncer, o ECCR, como podemos ver ahí, por las siglas en inglés. Para entender un poquito en qué consiste este fenómeno, primero lo que creo que deberíamos hacer sería un poco ver la definición. Y la definición más extendida sería esta: miedo, preocupación o inquietud relacionada con la posibilidad de que la enfermedad vuelva o progrese. La gente que nos estará viendo supongo que se preguntará: ¿y qué tiene esto de raro? Claro, evidentemente, todo el mundo que pasa por un proceso oncológico después vive con ese miedo o preocupación a que la enfermedad pueda volver, pueda progresar. ¿Cómo no tener ese miedo? ¿Qué pasa? Que en qué magnitud nos puede afectar en nuestra vida diaria, hasta qué punto se puede volver limitante, digamos, o es una cosa, digamos, pues normal. Y en ese sentido, primero yo creo que deberíamos entender un poquito cómo funciona, pues, el miedo en general. El miedo, ¿qué es el miedo? Primero, el miedo es una emoción básica y universal. Es decir, desde el año 100, el año 1000, el año 2000, en cualquier lugar del planeta, de cualquier cultura, de cualquier raza, todo el mundo tiene miedo. No es algo que se aprenda, es algo que llevamos con nosotros desde que nacemos. ¿Por qué tenemos esa emoción? ¿Por qué tenemos esta herramienta? Porque nos ayuda a enfrentarnos a una amenaza, sea real o percibida, y a identificar y evitar situaciones de riesgo. Esto es lo que nos hace, digamos, pues mirar los dos lados de la carretera cuando cruzamos, por ejemplo. Es algo que nos enseñan de pequeños, pero ¿por qué lo mantenemos? Lo mantenemos porque, claro, hay que tener cuidado con esas cosas. Es lo que nos hace cuando nos acercamos, estamos en un sitio alto, nos acercamos al borde, es lo que nos hace dar un pasito atrás, digamos. Y eso nos prepara para protegernos y garantizar nuestra supervivencia. Es algo adaptativo, es bueno tener miedo porque nos mantiene alerta ante amenazas. Evolutivamente es lo que nos ha hecho, pues, buscar refugio por las noches cuando oscurece, evitar sitios donde pudiese haber depredadores, etcétera. Y en caso de, pues, en el tema de tener una enfermedad como el cáncer, por ejemplo, es lo que nos hace, pues, digamos, estar alerta a ciertas sensaciones que podemos tener para estar pendientes de cómo evoluciona nuestra enfermedad. Pero si el miedo es algo bueno y el miedo a la recaída en el cáncer, que es de lo que hablamos hoy, es, digamos, normal, ¿en qué momento se vuelve eso una problemática? Pues para eso podemos distinguir generalmente dos tipos de miedo, que serían el miedo adaptativo y el desadaptativo. El adaptativo, digamos que la respuesta es adecuada a la amenaza y se mitiga cuando la amenaza desaparece. Es decir, si yo estoy en un sitio alto, como había dicho antes, y miro abajo, me entra miedo, doy un pasito atrás y ya me quedo más seguro, me quedo más tranquilo. Entonces, nuestra reacción, digamos que desaparece. ¿Qué pasa con el miedo desadaptativo? Que la respuesta es demasiado intensa y sostenida en el tiempo. Y eso conlleva un impacto en nuestra vida diaria. Por ejemplo, si estamos siempre alerta a cualquier sensación que tenemos en el cuerpo,
constantemente y nos estamos siempre preocupando por lo que pasa y pensando que esto puede significar algo que puede ser algo malo, eso al final es una hipervigilancia que se vuelve agotadora, digamos. Imagínate que tenemos pues una cita médica, pues una semana antes es lógico pues tener ese miedo por esa incertidumbre, qué va a pasar, qué me van a decir, etcétera, etcétera. Pero si esa semana no dormimos, no comemos, dejamos de hacer cosas, estamos con el miedo continuo de la mañana a la noche, digamos que eso es una respuesta un poquito pues intensa. Y eso es lo que habría un poco que ver e intentar trabajar, nos pueden ayudar profesionales para intentar manejar, digamos, ese miedo. ¿Qué factores influyen en el miedo a la recaída en el cáncer? Hay factores individuales y contextuales. En los individuales yo no me quiero meter mucho porque bajo nuestra experiencia, gente que tiene más, digamos, más tendencia a sufrir pues, estrés, ansiedad, etcétera, puede que tenga un poquito más de probabilidad de tener ese miedo a la recaída en el cáncer y que sea muy intenso. Sin embargo, por nuestra experiencia, al final la gente eh, difiere mucho y nunca se sabe cómo va a reaccionar. Gente que en general maneja muy bien el estrés, cuando recibe la noticia de que tiene un cáncer, pues a lo mejor se derrumba y no lo lleva todo lo bien que le gustaría. Y gente que en general, que es un poquito, digamos, más nerviosa, incluso más temerosa, a veces cuando recibe la noticia, pues lleva una reacción quizás inesperada y se lleva mucho mejor y es mucho más luchadora, etcétera, etcétera. Por eso en los factores individuales es un poquito eso, depende. Depende bastante. Evidentemente, el tipo de cáncer, de tratamiento y de pronóstico influye mucho. Cánceres más agresivos, con peores pronósticos, van a tener siempre más tendencia a alimentar ese miedo a las recaídas o a la progresión de la enfermedad. Pero sí que en los factores contextuales sí que me quiero parar un poquito más porque creo que es muy importante. Y puse dos que son de las más relevantes, en mi opinión. La información médica. La información médica, cuando es clara, directa y empática, eso nos va a hacer sentirnos un poquito más tranquilos, sea cual sea la información. Es decir, eh, si la información es vaga y no tenemos todo claro y nos quedan dudas, la incertidumbre, que es un poquito lo que peor llevamos, ¿qué nos va a hacer? Cuando no sabemos, imaginamos. Y cuando imaginamos, nos ponemos un poquito en el peor escenario posible. Eso es un poquito también por la función protectora que tiene el miedo. Nos prepara ante esa amenaza. Por eso nos ponemos en las peores situaciones, digamos. Pero si la información médica, sea cual sea, nos lo dicen claramente, nos resuelven todas las dudas, nos sentimos acompañados por todo el circuito médico, nos hablan de forma empática y nos quedan claras las cosas, digamos que una vez que tú sabes lo que hay, pues tiras para adelante porque no queda otra de alguna forma. La incertidumbre, el miedo y las dudas es lo que nos va a alimentar esa sensación de inseguridad. Y después un poquito la red de apoyo. La red de apoyo que pueden ser los propios profesionales médicos, como la red familiar, como la red de amigos, como profesionales como psicólogos, etcétera. El poder verbalizar tus miedos, el poder expresar las emociones que van asociadas a tus miedos, va a hacer que se acompañen de una forma un poquito más liviana, digamos. Y si tienes un miedo y te lo quedas dentro y no lo verbalizas, no lo expresas, no tienes con quién compartirlo, ese miedo te va, digamos, minando un poquito, te va absorbiendo, te va invadiendo y es importante poder soltarlo de alguna forma, incluso desde el mundo asociativo. Nosotros, por ejemplo, que hacemos muchas actividades para un poco para fomentar esos lazos de unión entre gente que ha pasado un poquito por este proceso y que ha tenido las mismas experiencias, les ayuda muchísimo en ese sentido a hablar de sus miedos, de sus temores, de sus dudas, de la incertidumbre, de cómo planea el futuro. Y eso es algo que en general que ayuda mucho. Por eso los factores contextuales creo que en ese sentido sí que son muy importantes. Viendo ya un poquito qué efectos puede tener el miedo a la recaída en el cáncer, pues los pensamientos intrusivos, por ejemplo.
seguro que me va a volver, seguro que me va a progresar, seguro que esto antes me toca, porque siempre me toca a mí. Incluso pensamientos sobre los pensamientos. Si yo estoy alerta a cada sensación de mi cuerpo, voy a estar más segura y más protegida. Así que voy a estar alerta todo el tiempo para estar más protegida. Y eso al final nos tiene un estado de hipervigilancia que nos agota y nos limita. La sensación de vulnerabilidad. Al principio, la gente, digamos que nunca ha pasado un proceso oncológico, tiene esa sensación de que siempre va a estar sana, más allá de un pequeño catarro o algo así. Pero cuando recibes esa noticia, digamos que esa burbuja se rompe y hay que ir reconstruyéndola poquito a poco, pero siempre van a quedar unas grietas, siempre va a quedar ese pequeño miedo. Hay que intentar que nos volvamos a sentir un poquito protegidos y pensar que las cosas pueden pasar, pero no tienen por qué pasar. Y también, por ejemplo, la falta de control. La sensación de que hagas lo que hagas te puede pasar de todo, te puede llevar un poquito por dos caminos. Por un lado, intentar controlarlo todo, y ahí es donde hablamos un poquito de esa hipervigilancia, de estar constantemente pensando en la enfermedad, en qué podemos hacer, en qué no podemos hacer, o por el otro lado, un poco el abandono. Por ejemplo, dejar de recibir tratamientos o dejar de acudir a citas médicas pensando un poquito de da igual lo que haga porque esto me va a pasar. Las emociones que vienen asociadas a eso, esto sería un poquito a nivel cognitivo, las emociones que vienen, pues es angustia, ira, ansiedad, tristeza, el sentirnos enfadados, qué injusto es el mundo, por qué me ha tenido que pasar a mí. Esa ansiedad relacionada con estar siempre pendiente de qué puede pasar, la tristeza, que al final es algo que nadie quiere vivir y hay que intentar llevarlo de la mejor forma. Y después a nivel conductual, que es un poquito de los peores efectos, digamos, que tiene este FCR, la miedo de recaída, es la hipervigilancia al cuerpo. Cosas que antes pasaban desapercibidas, como pues tengo una pequeña tensión en el cuello, hoy respiro un poquito peor, tengo un poco de ardor de estómago, cosas que antes nos sucedían y que no le dábamos importancia o incluso no nos dábamos cuenta, ahora podemos estar siempre atentos a ese tipo de cosas y lo podemos siempre intentar achacar, digamos, a la enfermedad, al cáncer. Y eso nos va a llevar a una preocupación de esto puede ser señal de algo, etcétera, etcétera. ¿A dónde nos puede llevar eso? Pues un poquito lo que hablábamos antes de el exceso de pruebas médicas. Estar siempre constantemente pensando que nos pasa algo y estar siempre pidiendo pruebas médicas y citas médicas para asegurarnos de que eso no tiene relación con la enfermedad. Por una parte, es bueno, evidentemente, si pasa algo que nosotros en nuestro cuerpo notamos diferente, hay que consultarlo, no nos podemos quedar con la duda y con la incertidumbre. Pero si lo hacemos constantemente, eso nos va a alimentar esa ansiedad que tenemos de estar siempre pendiente. Al final, cuando viene una prueba médica, solemos estar un poquito más nerviosos y más temerosos, y si tenemos pruebas médicas constantes, ese miedo y ese temor va a ser pues más constante, más continuo y va a ser un poquito nuestra tónica habitual. Y después, por otro lado, que quizás sea lo peor, sería pues eso, la evitación de las mismas, de las pruebas médicas, el dejar de ir a tratamientos por el miedo a las noticias que podamos recibir o las citas médicas. Esto no solo pasa con gente que ya ha pasado por un cáncer, sino que incluso bajo nuestra experiencia hay personas sanas que no hacen las revisiones habituales que corresponderían por ese miedo a lo que pueda pasar, a lo que nos puedan decir. Si yo no lo sé, no está ocurriendo. Y eso es algo que deberíamos intentar evitar porque, claro, las pruebas médicas nos ayudan a mantener ese control de cómo van las cosas. ¿Qué podemos hacer cuando nos pasan este tipo de cosas? Cuando tenemos estos pensamientos, estas emociones, cuando estamos continuamente vigilando el cuerpo. Pues lo primero, y esto lo puse en mayúscula porque creo que es un poquito la idea central que yo quería transmitir hoy, que es normalizar el miedo. Es normal tener miedo, hemos visto antes que es algo bueno, que es algo adaptativo, que nos protege y nos ayuda. Y en el caso del cáncer es muy normal tener miedo a que el cáncer vuelva o progrese.
es importante normalizarlo, no sentirnos culpables por tener miedo, no sentirnos vulnerables. Tenemos que también identificar pensamientos y conductas que pueden ser limitantes, como esos pensamientos recurrentes de que seguro que me va a volver a pasar. Hay que intentar valorar las probabilidades, qué información médica tenemos de las probabilidades de nuestra progresión de enfermedad, qué síntomas nos han dicho, si la información es clara, como habíamos hablado antes, y no nos quedan dudas, a qué síntomas hay que estar atentos para, en ese caso, consultarlo, o qué cosas pueden ser más normales, intentar identificar esos pensamientos que nos pueden invadir y llenar de miedo e intentar decir, vale, esto digamos que es un poquito más habitual, esto es un poquito más raro, lo tengo que consultar, pero intentar diferenciar un poco ese tipo de cosas. Y las conductas limitantes, pues lo que habíamos hablado antes, el tema de estar continuamente vigilando el cuerpo, acudir a demasiadas citas médicas, dejar de acudir a citas médicas, dejar de hacer un poquito la vida normal o la vida habitual que hacíamos antes y que ahora podemos hacer dentro de nuestras posibilidades con los cambios que evidentemente tienen, pero tenemos que intentar que ese miedo, al normalizarlo y al normalizar la enfermedad, nos permitan hacer una vida lo más común posible. Convertir el proceso en una parte y no en un todo. Una vez que eres paciente de cáncer, digamos que eres paciente de cáncer para toda la vida, eso es algo que llevas dentro de ti, es una parte de ti que te define, eres la misma persona, pero no eres igual porque ya tienes una parte añadida, pero no puede ser el centro de todo lo que hagamos. No podemos estar continuamente centrados en la enfermedad, en los síntomas, en lo que puede pasar, en el futuro, en lo que vendrá. Tenemos que intentar mantener las cosas de la forma más normal posible, digamos. Y esto implica que también tenemos que intentar diferenciar pues un poquito lo que está en nuestra mano y lo que no. Es decir, yo acudo a mis citas médicas, yo hago lo que los médicos me recomiendan, intento llevar una alimentación saludable, un estilo de vida dentro de nuestras posibilidades un poquito activo. Eso es lo que está en nuestra mano para cuidarnos. Eso es lo que podemos hacer. El resto, nadie tiene, digamos, una bola de cristal, no sabemos qué va a pasar en el futuro y no podemos estarnos preocupando de cosas sobre las que no tenemos el control. Por eso tenemos que normalizar que es normal tener miedo por la incertidumbre, pero tenemos que intentar decir, vale, yo voy a seguir con mi vida, yo voy a hacer mi vida y esto es una parte de mí, el miedo está conmigo, pero no me va a invadir, no me va a rodear y no voy a vivir con ese miedo constante. Lo tengo ahí para cuando lo necesite, para cuando tenga que protegerme. Por eso, como conclusión, el miedo a la recaída en el cáncer es algo habitual y cumple una función protectora. Aprender a convivir con él y aceptarlo hará que se convierta en una herramienta más a nuestro favor. Resumiendo un poquito lo que habíamos dicho desde el principio, el miedo es bueno, nos ayuda a protegernos, con lo cual eso nos va a hacer que tengamos mayor adherencia a los tratamientos médicos, que estemos más atentos a señales que sí debemos estar atentos para acudir al médico en caso de ser necesario. Y si aprendemos a vivir con él y a aceptarlo, que es normal que tener miedo, eso va a hacer que tengamos, pues eso, un poquito una herramienta más para poder llevar a cabo todo este proceso y este camino que es el vivir un cáncer y un proceso oncológico y la posibilidad de una recaída y una progresión. Y no sé si tienes alguna pregunta, si algún puntito que aclarar. Si no, por nuestra parte, pues muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Ángel, por compartir tu experiencia, tu conocimiento y sobre todo tu tiempo, ¿no? Que esto es algo que siempre es de agradecer. Creo que resulta fundamental el entender el gran miedo que produce esa posibilidad de el poder tener una recaída, ¿no? Ese temor que puede acompañar incluso cuando la persona está en remisión y lo importante que es acompañar y apoyar a quienes lo viven. Así que nada, muchísimas gracias de nuevo y Gracias a vosotros. nos vemos en futuros encuentros. Encantadísimo. Muchas gracias.